Él tomó nuestro lugar. Puede tomar su lugar. Gracias por estar aquí en este día. Hoy el servicio es un poquito diferente y usted lo va a notar a medida que vamos a través de él. Dice, bueno, ¿por qué el pastor no hemos cantado suficiente como para que él empiece a predicar? Pero esas son las cosas que muchas veces no encajonamos a Dios en lo que hacemos como rutina, ¿cierto? Porque Dios es Dios soberano sobre todas las cosas, y cuando Dios guía hacia ciertas cosas debemos de seguir su guianza. Entonces estamos en una serie que se llama Romanos y estamos en el capítulo 3, y hoy vamos a estar entre los versículos 21 al 31, es donde nos hemos quedado. Se lo voy a invitar que abra su Biblia o su aplicación de teléfono en Romanos 3, y vamos a estar entre el 21 al 31. Y en las últimas semanas, en las últimas 6 semanas para ser exacto, hemos hablado de malas noticias, ¿cierto? Y algunos de ustedes quizás ya estaban hasta aquí, decía, pero el pastor nos sigue diciendo que somos pecadores, que hemos pecado, porque esas son las malas noticias. Y cuando la Biblia nos dice que somos pecadores, también nos dice de que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para ser salvos por nuestras propias fuerzas o en nuestros propios méritos. Todos los seres humanos de toda lengua, tribu, nación, morales e inmorales, con religión o sin religión, todos sin excepción alguna éramos culpables y quedamos mudos. Terminó Pablo diciendo la semana pasada, quedamos mudos sin excusa delante de Dios. Todos hemos pecado. Y así quedamos la semana pasada. No había esperanza, ninguna manera por salvarnos por nosotros mismos, y este era nuestro dilema, y aún es el dilema de muchas personas hoy en día, mis amados. Por eso, el día de hoy vamos a comenzar las buenas noticias, porque las buenas noticias solamente pueden venir después de entender las malas noticias y el dilema que tenemos como humanidad. Por eso lo voy a invitar que vaya a Romanos 3 y vamos a estar leyendo los versículos 21 al 23. Sígame con su Biblia, pero creo que también lo vamos a tener en las pantallas. Y el punto número 1 de que quiero hoy comenzar es la justicia de Dios manifestada. La justicia de Dios manifestada. Y lea conmigo, comenzando desde el versículo 21 al 23. La palabra del Señor dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Hoy, pero estoy en el 19, esto es la semana pasada. Pues ya que estoy ahí, sigamos. 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así terminamos la semana pasada. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tener a cada uno de nosotros en este lugar, Dios, porque hoy tú deseas hablarnos y hablarnos directamente para que entendamos la gran verdad que nos ha hecho libres o que nos hace libres. Señor, éramos pecadores delante de ti, éramos culpables, no teníamos excusa y nuestro dilema era de que no había manera que podíamos salvarnos por nosotros mismos.
allí estábamos, condenados a la muerte eterna, condenados a vivir lejos de ti, condenados a recibir tu ira por nuestros pecados, condenados de huir al infierno por toda una eternidad. Ahí estábamos, y ahí están muchas personas en este mundo, Señor. Pero tu palabra comienza diciendo: pero ahora, porque tú vas a venir a traer un cambio radical para la humanidad. Algo que no podíamos hacer nosotros por nosotros mismos. Tu justicia viene a ser entonces manifestada, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestras mentes para entender esta gran verdad que cambia el rumbo, la historia de cualquier vida que cree en esta verdad del Evangelio. Señor, aún los que hemos ya conocido esta verdad, recuérdanos lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que no se nos olvide jamás, ni un día de nuestra vida, lo que viniste a hacer en cada uno de nosotros. Porque esta es la necesidad que también hay en muchas personas alrededor de nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que no sea palabra de hombre, que no sea una ideología humana, que sea tu palabra hablando, recordando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que entendamos y que continuemos entendiendo y siendo recordados de esta verdad. Que nuestro corazón, nuestra vida cambie al conocer y ser recordados de esta gran verdad, Señor. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén. El versículo comienza diciendo: pero ahora. Esa frase, hermanos, lo cambia todo. Porque estábamos en un hilo, teníamos un dilema como humanidad. Pero Dios empieza diciendo: pero ahora. Aquí comienza, mis amados, la noticia más maravillosa que cualquier ser humano pueda recibir. Dios mismo comienza a intervenir a favor del hombre que se ha alejado de él y que es prisionero al pecado, mis amados. Dios mismo empieza a intervenir. Todos los hombres, por igual, éramos incapaces de llegar a Dios por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Éramos incapaces, mis amados. Solo podríamos o solo pueden ser salvos por la provisión de la gracia misma de Dios. Pero la gracia de Dios debe ser consistente con su justicia. Un Dios perfecto, que es perfecto en su gracia y en su amor, también debe ser perfecto en su justicia. ¿Cómo entonces Dios justifica dar gracia, extender gracia a los pecadores, continuando también siendo un Dios justo? ¿Cómo puede un simple ser humano tener una relación correcta con Dios, que es perfecto, santo y justo? Bueno, la palabra del Señor nos aclara que solamente hay un camino hacia Dios, y no se basa más bien en nada que nosotros mismos podamos lograr o merecer, mis amados. La justicia de Dios, que es perfecta, ha sido manifestada aquí, hoy. Y esta justicia no es una justicia de hombre, ni tampoco la justicia por medio de la ley o las cosas que tú y yo podamos hacer. Porque al final la salvación no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se levante el cuello diciendo: pero yo soy una buena persona. No, Dios es el autor de su justicia, mis amados, y la lleva a cabo para sus fines, la lleva a cabo para sus propósitos y sus planes. Dios ahora viene a salvar a aquellos que se han hecho completamente indignos de ser salvos. Escuche bien, Dios comienza en estos versículos a manifestar su plan de salvación para aquellos que éramos indignos de ser salvos.
porque lo único que nos merecíamos era la ira de Dios. Pero sin embargo, Dios desea salvar al hombre injusto sin sacrificar su justicia perfecta, y tampoco sin sacrificar el testimonio o las demandas de la ley y los profetas, dice la palabra del Señor. Los profetas, Él ya había mandado a los profetas, Él había dado la ley. Y en la ley y lo que los profetas decían, Dios no podía ir ahora en contra de todo eso, porque Él es un Dios perfecto. Y entonces, ¿será que Dios está en un dilema entonces? ¿Será que Dios se equivocó o cambió de opinión? En ningún momento, de ninguna manera. Este plan ya era perfecto en su corazón desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Y Dios ya tenía un método para llevar al hombre a una relación correcta con Él. Y solamente era por la fe y no por medio de la ley. La justicia de Dios, mis amados, es que el pecador debía ser, el pecado debía ser pagado, y pagado con muerte, mis amados. Romanos nos enseña, nos va a enseñar más adelante, que la paga del pecado es la muerte. Muerte quiere decir separación. La muerte eterna, una separación eterna con Dios. Es por eso que también físicamente morimos, porque es parte de la consecuencia del pecado que entró en la humanidad, mis amados. Y eso era lo único que merecíamos. Y la justicia de Dios decía que todo el mundo tenía que pagar con la muerte. No solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Y ahí entonces, con esa muerte, era donde la ira de Dios por el pecado del hombre se hacía manifiesta, y así satisfacer la justicia perfecta de Dios. Entonces, ¿qué? Mataba, destruía Dios a la humanidad nuevamente. Pero no, Él no hace eso, sino que Romanos comienza a decirnos el plan de Dios. Porque entonces Dios manda a su Hijo Jesús, el Cristo, a vivir entre los hombres. Dios mismo se hace carne, vive una vida perfecta, sin pecado, y para ser ofrecido, fue ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad, mis amados. Sobre Jesús en la cruz fue puesto el pecado de la humanidad. Ahí fue puesto tu pecado, ahí fue puesto mi pecado. Y usted dice, bueno, pastor, yo ni todavía nacía, pero Él ya sabía que tú ibas a estar en el 2023 viviendo, y sabía todo lo que ibas a hacer a través de tu pensamiento, a través de tus palabras y a través de tus acciones. Y Jesús dijo, yo ya tengo un plan de redención para ellos. Y sobre Jesús fue puesto el pecado de la humanidad, mis amados. Entonces, cuando Dios mira el pecado de la humanidad sobre Jesús, la ira de Dios cae sobre Jesús, mis amados. La ira de Dios cae sobre Él, y entonces muere en la cruz del Calvario para redimirte a ti y a mí. Jesús fue el sustituto para ti y para mí, mis amados. Él fue la propiciación que aplacó la ira de Dios, mis amados. La justicia perfecta en la vida de Jesús entonces fue ofrecida a ti y a mí. Hubo un intercambio. Él tomó tus pecados, Él tomó mis pecados y los puso sobre su Hijo Jesús en la cruz, y su ira cayó sobre Él. Y entonces la justicia perfecta de su Hijo te la ofrece ahora a ti y a mí, para que podamos ser salvos, para que podamos ser redimidos a través de Jesús. Y esto solamente es por gracia, por fe, para todos aquellos que creen esta verdad, mis amados. No hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios. Aún nuestra vida no es suficiente. Es por fe aquellos que creen en Él. No podemos entender tal amor infinito. La gracia de Dios abrió una forma para ser declarados inocentes
por medio de la fe en Jesucristo, mis amados. El regalo de la justificación es a través solamente de la fe. Su justicia se recibe por la fe, mis amados. El regalo de justificación se concede a todos aquellos y solo aquellos que ponen su fe activa. En otras palabras, que continuamente, día tras día, momento a momento, creen en su corazón lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Solo aquellos que creen pueden hacer esto. Y hoy te levantas esta mañana y dices: wow, hoy recuerdo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Hoy recuerdo lo que Dios hizo por mí, que a pesar de que era pecador, que estaba destinado a una muerte eterna sin Él, Él envió a su Hijo para perdonar mis pecados. Y mañana cuando te levantes, vuelves a creer esa verdad. Esa es la vida en Cristo, mis amados. La justificación o el ajuste de cuentas con Dios se ofrece a todos aquellos que son llamados en los mismos términos. No es diferente para unos o para otros. No importa de qué origen tú eres. No importa si eres una persona buena, una persona mala, rica, pobre, joven, vieja, hombre, mujer, educado o no educado. No importa dónde vivas, de dónde seas, judío, gentil, dice la palabra de Dios. La situación, estamos en el mismo bote y la gracia de Dios es para todos. No hay distinción. Había un gran abismo entre nosotros y Dios. Todos habíamos pecado, todos han pecado y necesitábamos la solución que solamente Dios podría darnos. Y está disponible para todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo, en su muerte, en la cruz y en el poder de su resurrección, mis amados. No minimicemos los pecados diciendo: bueno, mis pecados no son tan grandes, mis pecados son pequeños. Ni tampoco sobrevaloremos algunos pecados diciendo: no, es que ese pecado es muy grande, quizás Dios no lo va a perdonar. No hay pecado ni pequeño ni grande para Dios, simplemente hay pecado. Y todos hemos pecado de una manera u otra. Y el pecado nos separa de Dios, mis amados. Así es que no importa si eres bueno o malo, todos necesitamos a un Cristo que murió en la cruz por nosotros. Él vivió, es el único que ha vivido la vida perfecta. Su muerte en la cruz ha cerrado la brecha de ese abismo que había entre Dios y nosotros, mis amados. Si usted no ha visitado el Gran Cañón, nosotros, mi familia y yo tuvimos el privilegio de estar ahí un par de años atrás. Y esa cosa es increíble. Te vas así como para atrás, ¿no? El mirar eso. Y la distancia entre el otro lado de ese Gran Cañón es inmensa. No importa qué gran saltador profesional seas, jamás podrás alcanzar el otro lado. Como pecadores estábamos en la misma situación. Estábamos de un lado y Dios estaba al otro lado. Y no había nada, así fueras la persona más buena, si quisieras dar el salto más grande, jamás llegarías a alcanzar el otro lado. Solamente la cruz de Jesús vino a cerrar ese abismo que había entre nosotros, mis amados. Así es que por fe significa creer y poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados, para ponernos a cuentas con Dios. Nuestra esperanza, mis amados, solo debe de estar o solamente está en Jesús. Solo a través de Él podemos ser perdonados, limpiados, adoptados como hijos de Él. Y yo no sé dónde tú estás en tu caminar. Quizás o estás visitando por primera vez y quizás nunca has depositado tu fe y tu confianza en Cristo. Es más, quizás en alguna ocasión dijiste: bueno, yo voy a empezar a ir a la iglesia. Y has estado viniendo a la iglesia, pero no has tomado la decisión de creer en esta gran verdad que puede cambiar tu vida. Yo no sé dónde estás. O quizás tú dices: bueno, pastor, yo ya soy cristiano de 5, 10, 15 años. Pero quizás te has olvidado
de la gran verdad de lo que Jesús hizo por ti. Que no se nos olvide, mis amados, que eso esté fresco día a día en nuestro caminar. Y por eso te voy a invitar que te pongas de pie en esta hora. Y yo voy a hacer una oración simplemente para guiarte. Y si tú nunca has puesto tu confianza y tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, te voy a invitar que lo hagas hoy, en este mismo momento. O quizás tú necesitas recomprometer tu vida a Cristo, decir, bueno, me he alejado un poco de Dios. Bueno, sí, me acuerdo cuando yo he sido cristiano, pero inclusive he dejado de ir a la iglesia. Yo no sé dónde estás en tu caminar, pero si Dios te está hablando a ti, Él desea, nuevamente quiere recordarte su gran amor por ti, que a pesar que eras un pecador, Cristo murió por ti para redimirte, para justificarte, para perdonar tus pecados. Así es que acompáñame y después de esto vamos a cantar otra canción. Amado Dios, venimos delante de ti, nos rendimos a ti. Señor, reconocemos que hemos pecado delante de ti. Somos pecadores todos. Y no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestros propios méritos para salvarnos a nosotros mismos. Y hoy, Señor, reconocemos que solamente a través del sacrificio de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, Él llevó mis pecados ahí en la cruz. Él murió para perdonarme. Esa es la manera en que me has demostrado tu amor, y has demostrado tu amor para cada uno de nosotros. Has extendido tu gracia, y tu palabra nos enseña que si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la muerte de Jesús y en su resurrección, tu palabra nos enseña que por gracia somos salvos. Hoy, Señor, decidimos confiar en ti, decidimos poner nuestra fe en ti, Señor, y te recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, cambia nuestros corazones. Ven a ser el Señor de nuestras vidas. Ven a ser el Salvador de nuestras vidas, Señor. Y que nuestra vida de este momento en adelante sea igual, Señor. Te amamos y te damos gracias, porque toda nuestra única esperanza, Señor, está en ti, Jesús. Puede tomar su lugar nuevamente. La justicia por gracia es demostrada, mis amados. La justicia por gracia es demostrada. Vea los versículos 24 al 26. La palabra del Señor dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Wow. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow. La justificación, mis amados, es un término legal que pertenece en los tribunales de justicia. Quiere decir absolver o declarar justo. Eso quiere decir justificación, absolver o declarar justo. Es lo opuesto a la condenación. Ambos términos, quien dicta o quien hace ese dictamen es un juez. El juez dictamina si eres culpable, o el juez dictamina si eres absuelto. Y eso es lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo para nosotros. El sentido de que se pretende aquí en este pasaje, mis amados, es que el hombre realmente es culpable. Todos nosotros éramos culpables ante el tribunal de un juez justo.
Estábamos de pie esperando la terrible sentencia que merece o que merecía nuestro pecado por haber quebrantado la ley de Dios. Y todos estábamos ahí. Pero debido a que Jesucristo pagó en la cruz por tu pecado, nuestra única defensa era creer y poner nuestra fe en Jesús. Y entonces el culpable puede escuchar al juez pronunciar el veredicto absuelto. Ahora, absuelto no quiere decir que es inocente. Escuche bien, el juez no dice eres inocente, el juez dice absuelto. Absuelto quiere decir de que la culpa ya no está sobre ti. No, eres culpable, no eres inocente, pero la culpa fue quitada de ti. Y entonces, ¿a dónde fue la culpa? La culpa fue puesta o tomada por alguien más. Esa es una verdad, mis amados, que no se nos puede olvidar. No es que eres declarado inocente delante de Dios. No, mis amados, seguimos siendo culpables. Pero justificación quiere decir que hemos sido absueltos de lo que pertenecía a nosotros y fue puesto en alguien más. Alguien más pagó por eso. Dios cambió la posición judicial del pecador, mis amados, ante Él. Aquel pecador que ha creído en Jesucristo y su obra en la cruz, ahora ha sido justificado y puesto en libertad, y ahora puede tener una comunión con Dios. Wow. ¿Cómo justifica Dios a los pecadores? Dios justifica a los pecadores como un regalo de gracia, no por quienes somos ni por lo que podamos hacer. Por definición, un regalo es algo inmerecido. Por definición, el regalo es gratuito. No pagas por el regalo, ni te lo ganas, ni te lo mereces. Simplemente es un regalo. Pero el regalo se tiene que recibir. El hombre no puede ganar la gran bendición de la justificación ante Dios, mis amados. Solo puede aceptarlo como un regalo. La gran justicia o la gracia más bien justifica a aquellos que confían en Jesús, aquellos que ponen su confianza en Jesús. Ese don quiere decir regalo, de la gracia costó, tuvo un precio. Cuando cuando es su cumpleaños y alguien le da un regalo, usted dice, oh, muchas gracias, lo recibe, pero no quiere decir que ese regalo, porque fue gratis para usted, no tuvo un precio. La persona que se lo trajo tuvo que pagar un precio por ese regalo. De igual manera, la justificación para nosotros es un regalo de Dios para usted y para mí, pero que no se nos olvide que esa justificación tuvo un precio, tuvo un costo. El costo fue el sufrimiento y la muerte de su Hijo en la cruz, para aquellos que ponen su fe en Jesús, para justificación o para estar bien con Dios. Y no hay nada que tú y yo tengamos que hacer o pagar para merecerlo o para comprarlo. Si Dios justifica a los pecadores gratuitamente por su gracia, ¿sobre qué base lo hace, mis amados? Bueno, ¿cómo es posible que un Dios justo declare a los injustos que son justos sin comprometer su justicia? Es un trabalengua. Pues la respuesta, mis amados, de Dios es su redención por el perdón en la cruz. Sin la cruz no hay justificación para usted y para mí o para cualquier persona, porque sería injustificada o inmoral, y por lo tanto lo hace imposible para un Dios que es santo y perfecto. ¿Lo ve? La única forma en que Dios puede justificar a los pecadores es que alguien tenía que tomar
la culpa de esos pecadores. ¿Lo ve? Y entonces la única manera de Dios poder justificar a los pecadores, ponerlos absueltos, entonces manda a su Hijo, a Cristo, a morir por los pecadores. Y debido a que Él derramó su sangre en una muerte expiatoria, sustituta por nosotros los pecadores, entonces Dios ahora justamente puede justificar a los injustos. ¿Lo ve? La redención y la cruz van juntas, mis amados. Redención quiere decir pagar un precio por el rescate de alguien. Es pagar el precio. En el tiempo antiguo era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Eso se quería decir redención. Y la semana pasada, creo, o 2 semanas atrás, hablamos que todos estábamos bajo el pecado. ¿Se acuerda cuando expliqué eso? Que estábamos bajo la autoridad del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros como el amo de nosotros. Éramos esclavos al pecado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús está pagando el precio por ti y por mí para liberarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres en Él, mis amados. Varias cosas suceden en la cruz. Dios nos justifica. Somos redimidos porque Cristo paga el precio por el rescate del hombre que no podía salir por sí mismo. Él mismo dijo, Jesús mismo dijo que su vida la daba como rescate. El sacrificio en la cruz, mis amados, ha sido suficiente para pagar los pecados de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos los hombres son salvos y libres entonces de su pecado? La salvación no es automática ni tampoco es universal, mis amados. Cada persona debe decidir dejar su pecado, poner su fe en Cristo y seguir a Dios. El regalo está ahí para recibirlo, para ser recibido. El versículo 25 del texto que acabamos de leer habla de la propiciación. La propiciación en su sangre que viene por medio de la fe. Esa palabra propiciación puede traducirse como expiación o aplacar. En otras palabras, la sangre, el sacrificio de Cristo vino a aplacar la ira de Dios. Dios estaba molesto por el pecado de la humanidad, mis amados, porque Él es un Dios santo. La ira de Dios tenía que caer sobre el pecador. Y cuando el pecado es puesto sobre Jesús, la ira de Dios, al ver el pecado de la humanidad sobre Jesús, la ira de Dios viene sobre Jesús y lo mata en la cruz. Derrama su sangre como propiciación. En otras palabras, eso aplacó la ira de Dios. Vea todo lo que pasa en la cruz. Usted antes veía la cruz o se ponía uno aquí colgado en su pecho. Entendamos lo que la cruz hace y lo que la cruz hizo, mis amados. Aplacó la ira de Dios. A través de la cruz ahora somos justificados. A través de la cruz fuimos comprados, fuimos redimidos y rescatados de la esclavitud del pecado. Oh, la paciencia divina, mis amados, de Dios pospuso el juicio y dejó sin castigo o pasó por alto, dice la escritura, de los pecados anteriores. Ahora, eso quiere decir que Dios se le olvida. No quiere decir que a Dios se le olvida el pecado de la humanidad, o que dice Dios, bueno, lo voy a ignorar porque ya estoy cansado de eso. No, Él sabe quién ha pecado y un día toda la humanidad estará delante de Él para ser juzgados, cristianos y no cristianos. Pero, mis amados, fue en la cruz que los pecados que la gente había cometido a lo largo de la historia de la humanidad, esos pecados antes de Cristo necesitaban ser también castigados.
Y todos esos pecados pasados y los pecados que Dios veía hacia el futuro, incluyendo el mío y el tuyo, fueron puestos en la cruz del Calvario. Todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre Jesús, mis amados. Y Dios, al ver el pecado, lanzó su ira sobre su Hijo, matándolo en la cruz del Calvario. Y entonces solo así la ira de Dios fue aplacada y su justicia fue hecha. Cristo es el agente de salvación y la cruz ha sido el instrumento de la salvación. La muerte de Jesús, mis amados, se encargó de los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros, pasados y futuros. Y de esa manera entonces Dios sería a la vez justo, habiendo demostrado su justicia y a la misma vez justificando al pecador. ¿Lo ve? Dios es un Dios perfecto. Dios hizo cumplir su justicia sobre el pecado en la cruz, y por la cruz Dios extiende su justificación a todo aquel que cree. La función de la fe, mis amados, y vamos a hablar la próxima semana más acerca de la fe en el capítulo 4, pero la función de la fe es recibir lo que de gracia es ofrecido. Gracia significa que recibes algo que no te mereces. Y Dios, sabiendo que no nos lo merecíamos, te lo extiende como un regalo. Lo que tú tienes que hacer es o aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptas, dice Él que nos pone en diferente situación con Dios, en nuestra relación con Dios, y tenemos la vida eterna, somos salvos. Si lo rechazas, también te pone en una diferente situación con Dios. La función de la fe es recibir lo que por gracia es ofrecido. El camino de la gracia gira en torno, mis hermanos, no a nosotros, sino lo que Dios puede hacer y ha hecho por ti y por mí. No hay nada que tú y yo podamos hacer para lograr el perdón de Dios. Solo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús es lo que realmente ha comprado el perdón para ti y para mí. Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio suficiente y designado por nuestro pecado, mis amados. No hay nada más. Cristo vino a ocupar nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo completamente las demandas de Dios. Su sacrificio trae perdón, libertad y una nueva posición entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y la pregunta hoy para ti es: ¿en dónde estás tú en cuanto a esto? ¿En dónde estás tú en cuanto a esto? ¿Tomarás la decisión hoy de poner tu fe y tu confianza solo en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? ¿Tomarás hoy la decisión de seguirle únicamente y completamente a Él? ¿O seguiremos tratando de querer tratar de ser buenas personas para ver si Dios se fija en nosotros? ¿O seguiremos tratando simplemente de jugar al cristianismo o a la iglesia, de venir a la iglesia pensando que ya quizás Dios se fija, que ahí estuve todos los domingos? O pensando de que porque voy y hago buenas obras, Dios se va a fijar y eso es todo. No, mis hermanos, no trabaja así. Lamentablemente no trabaja así. ¿En dónde estamos tú y yo en esto? La decisión es tuya y la decisión es mía, porque Dios extiende su gracia. Dios nos llama a rendirnos completamente nuestra vida a Él, mis amados, a vivir para Él basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y lo que Él nos pide hoy es que ahora tú vivas una vida para Él. Él dio su vida por ti y Él espera que tú vivas una vida para Él. Cristo murió por nosotros.
es hora que tú y yo comencemos a vivir realmente para Él y dejar simplemente como una rutina estar diciendo que somos cristianos. Mis amados, la vida cristiana no es simplemente de venir a un lugar como estos. La vida cristiana es de vivir nuestra vida entera, en nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir como Él desea que la vivamos. Allí hay una pila de bautismo. Hay algunos aquí que tienen, yo no sé, un día, 10 años y quizás no han tomado el paso de decisión del bautismo. Déjeme explicarle rápidamente lo que es el bautismo. El bautismo es el momento en que usted, después de haber puesto su fe y su confianza en Jesucristo, es la segunda cosa o el siguiente paso que usted debe dar como cristiano. De decir, hoy yo quiero comenzar a vivir mi vida no para mí, sino para Dios. El bautismo es decirle a Dios, hoy yo quiero, así como tú moriste en la cruz por mis pecados, hoy yo quiero morir a mí para vivir para ti. El bautismo es decirle a Dios, así como tú has entregado tu vida totalmente por mí, hoy quiero comenzar una vida nueva en ti. Eso es lo que el bautismo hace. Romanos 6, lo vamos a ver más adelante, pero Romanos 6 nos enseña, el bautismo no es para salvación ni redención de pecados, mis amados. Es que no pienses, me voy a meter a la pila para que Dios perdone mis pecados. No, Jesús, la fe en Cristo es quien perdona tus pecados y te justifica, no la pila de agua. El bautismo es tu testimonio delante de Dios y delante de los demás que quieres vivir solamente para Dios. El bautismo es como este anillo que tengo yo en mi mano. Si me quito el anillo, no dejo de estar casado. Mi compromiso es con mi esposa. Mi compromiso es en el corazón, en mi mente, en mi ser hacia mi esposa. Pero cuando me pongo el anillo, doy testimonio a los demás de que soy un hombre que está comprometido a amar y a vivir para una mujer. El bautismo es igual. El bautismo tampoco, no creas que ni quita pecados, no es para salvación, ni tampoco tienes que esperar 3 años, 5 años, ir al seminario no, el bautismo no es así. Inclusive en la palabra del Señor en Hechos hay una historia de un etíope que dice que trataba de entender la Biblia, y Felipe va a él guiado por el Espíritu y le explica el evangelio al etíope, y mientras viajaban y él lo entiende el evangelio, dice, paren la carreta donde iban, dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado hoy? Y mi pregunta, y la pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti que estás aquí es, ¿qué impide, si tú no eres bautizado, qué impide que hoy seas bautizado? ¿Qué impide hoy que tú tomes la decisión en tu vida después de creer en lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Qué impide que tú tomes la decisión de decir, hoy quiero dar el paso de obediencia, de seguir mi vida y entregar mi vida, comenzar mi vida? ¿Vas a ser perfecto? Dices, ay pastor, es que todavía no estoy listo. Hasta que esté más listo. ¿Cuándo vas a estar listo? Pero pastor, usted no sabe que no quiero pecar de ese compromiso. ¿Qué tal si peco después? Pregúntate a todos los que están aquí que son bautizados si nunca han pecado otra vez. Todos hemos pecado. Pero esta es una vida diferente, que ya no vivimos en pecado. Pero si caemos, su palabra también nos dice que Dios es justo, que cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de él, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos. Mis amados, hay algunos aquí que no están bautizados, y yo quiero extenderte tu invitación. Llenamos la pila de agua por fe. Yo no sé si Dios te está hablando o te va a hablar.
Si no hay nadie, no importa. Pero estoy seguro que aquí hay personas que necesitan dar ese paso de obediencia con Dios y decirle de una vez por todas: Señor, tú diste tu vida por mí, ahora yo quiero comenzar a vivir para ti. Así es que mientras cantamos una canción, yo me voy a poner ahí a esperar. Si alguien me dice: pastor, es que no vine listo, vengo con mi ropa. A Jesús lo desnudaron en la cruz por horas, expuesto por ti, y no te preocupes por mojarte la ropa. Es más, tenemos toallas, tenemos chores ahí atrás, hasta calzoncillos compramos. Ahí estamos listos para ti. ¿Estás tú listo para Dios? Puede tomar su lugar, hermano. Déjeme decirles que el servicio no ha terminado, así es que si todavía hay alguien más, regáleme 5 a 10 minutos más para terminar el pasaje de la palabra del Señor. Pero si usted desea, simplemente vaya y párese allá, y ahorita yo me encuentro con usted en esa área. No permita que nada impida su caminar con el Señor, mis amados. Punto número 3, ya para ir terminando, para terminar, es justificados. Somos justificados únicamente a través o por la fe en Cristo Jesús. Y vea lo que dicen los últimos versículos del capítulo 3, comenzando del 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Si el único que puede rescatarnos, si solamente somos justificados por un regalo de Dios, por lo que Cristo ha hecho, entonces Pablo pregunta: ¿en dónde está pues la jactancia? Queda excluida, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley, dice Pablo. Gracias a Dios, porque el perdón viene a través de la fe en Jesucristo. Aquellos, mis amados, que no aceptan el regalo de Dios, no se ven realmente como pecadores que necesitan salvación. Siguen pensando que son buenas personas, o lo suficientemente buenas, o que quizás hacen cosas buenas para ganarse el favor de Dios. Lamentablemente, mis amados, la salvación no se obtiene de esa manera. Siguen pensando que quizás sus obras o sus acciones, o quizás piensan que su pecado no es tan grande o tan malo, sus acciones no son tan malas. O sea, tengo mal carácter, pero o sea, Dios sabe. La persona que piensa de esa manera está en un error, mis amados. El hecho de que somos justificados, dice la palabra, que solamente somos justificados por medio de la fe, debería hacer una diferencia en nuestra actitud hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás. El hecho de que somos justificados solamente a través de nuestra fe en Jesucristo por un regalo de Él debería cambiar nuestra actitud de cómo vemos a Dios. Y también debería cambiar nuestra actitud de cómo nos vemos a nosotros mismos. Nuestra actitud debería ser: wow, no me lo merecía, ¿quién soy yo? No importa si tengo 2, 3 degrees de universidad, maestrías, lo que tú quieras, un doctorado. Deberíamos de tener la actitud de decir: ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? Y deberíamos también de tener una diferente actitud con los demás, no juzgando, no mirando, no midiendo,
sino más bien decir, wow, yo estoy en la misma situación que mi hermano. La jactancia, mis amados, expresa la idea de autosuficiencia. Aquellos que piensan que han alcanzado una buena posición ante Dios por ser buenos. Pero cuando en verdad comprendemos que no es así, que ha sido solamente a través de la misericordia y la gracia de Dios, el orgullo en nosotros debe de morir. El orgullo queda completamente excluido, dice Pablo. Nadie es justo, ni aún uno. Todos han pecado y están tan lejos de alcanzar la gloria de Dios. Imagínense a alguien que toda su vida ha sido un ladrón y comenzó con un dulce de pequeño y llegó a ser uno de los ladrones que asalta bancos y finalmente lo agarran y está delante del juez. Y entonces esta persona le dice, bueno, pero juez, pero déjame explicarte. Es que yo no soy tan malo como parezco. Porque parte del dinero que cuando yo asalto bancos, parte del dinero yo le doy a personas en necesidad. Como la famosa leyenda de Robin Hood, ¿no? Y creemos que Robin Hood era una persona buena. Y empezamos a creernos de esa manera. Hacemos cosas, pero al final el fin es bueno. O sea, ¿cuál es el problema? El punto está que el juez no le va a decir a ese ladrón, no le va a decir, ay, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, ¿cómo los sábados le dabas de comer a los, con el dinero que te robabas? Ah, no, entonces está bien. ¿Va a decir eso un juez de la tierra? Por supuesto que no. Es absurdo pensar así. Y es más absurdo pensar que el Dios del universo vaya a pensar de esa manera también. No, mis amados. El ofensor debe ser juzgado según la ofensa, no según las buenas acciones anteriores o lo que ha hecho para jactarse. Si se ha de hacer justicia, alguien debe de pagar. Y ese alguien debe ser el ofensor. Eso éramos tú y yo. A menos que alguien más o a alguien se le permita llevar su culpa para entonces ser absuelto. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Toda jactancia ante Dios es descartada, porque el principio de la salvación, mis hermanos, simplemente es por fe, no por obras. Excluye toda jactancia y todo orgullo. La justicia o una posición correcta, mis amados, no ha sido dada ha sido dada de Dios para nosotros a través de nuestra fe y no lograda por nuestras acciones o por quien nosotros seamos, mis amados. El cristianismo enseña que ninguna cantidad de logros humanos o progreso de desarrollo personal puede cerrar la brecha que existe o existía entre Dios y nosotros. Ninguna perfección moral, el tratar de ser buenas personas, mis amados. El desempeño diario para tratar. Las buenas obras sí son importantes y el llevar una vida diferente sí es importante, pero eso pasa también a través de la vida en Cristo. Solamente a través de Cristo Jesús podemos obtener vida eterna y somos salvos al confiar en Él. La salvación por obra solamente mira sus propios esfuerzos o mira hacia nosotros y nosotros venimos a ser el centro para la salvación. Pero la justificación por la fe mira a Dios para la salvación y entendemos que solamente a través de Él podemos lograrlo. Nadie realmente tiene motivo para jactarse, mis amados. Nadie en esta congregación, nadie que se llama cristiano, nadie en el mundo o en la historia de la humanidad. Solo hay un camino para la salvación, para toda la humanidad, mis amados. Porque solamente hay un Dios verdadero que pudo hacer esto por la humanidad. Él es el Dios de los hombres, tanto gentiles para judíos. En otras palabras, Él desea que muchas personas sean salvas. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Gracias a Dios, nosotros somos una iglesia multiétnica y multicultural.
estamos apasionados por alcanzar las nuevas generaciones de niños y jóvenes, pero estamos apasionados para seguir ayudando si tú eres de la tercera edad también, y todos los que estamos ahí en medio. También somos una iglesia que nos encanta mirarnos, solamente en este cuarto creo que hay muchas naciones representadas diferentes, y me encanta comer arepas, pupusas y tacos. Y en la parte de inglés no se diga, mis amados. En la parte de inglés tenemos gente de asiática, gente de raza negra, inclusive africanos, y también, por supuesto, anglosajones. Nos encanta ser una iglesia. Y aparte la fecha, pero para Semana Santa, el Viernes Santo, vamos a estar teniendo un servicio juntos allá en inglés y en español con todos nuestros hermanos, porque ese es un reflejo del cielo. Para eso murió Cristo. Hay un Dios, y el Dios de todos los hombres, entonces Él tiene un plan de salvación para todo el que cree. Y el plan de salvación es que despoja al hombre de todo cualquier mérito, mis amados, y nos coloca a todos como pecadores en el mismo nivel delante de Dios. Y entonces Dios hace y nos extiende el regalo de gracia para justificarnos a nosotros si creemos en Jesús. El evangelio es un evangelio para todo el que cree, no importa lengua, pueblo, nación. Su poder salvador, mis amados, no tiene fronteras, no tiene fronteras geográficas ni tampoco fronteras raciales. Entonces, ¿qué hay de ti hoy? ¿Estás usando palabras, excusas, lo que haces, quien tú eres para justificarte? ¿O vienes a la cruz de Cristo para tu nueva posición en Él? Si dices, pastor, yo no soy tan malo, yo realmente, si lo pienso, no soy tan malo, yo soy un hombre o una mujer, trabaja, dedicado a la familia, y bueno, Dios sabe, no soy peor que los demás, podrían decir otros. Pero si tienes ese pensar, fallarás en la decisión más importante de tu vida. Porque la justificación delante de Dios solamente viene por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho y no lo que tú y yo hayamos hecho. Ahora, si tú has sido justificado por Cristo y has puesto tu fe en Cristo y has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo te invito esta mañana o esta tarde ya a que continúes firme viviendo una vida que agrada a Dios por medio de la fe, como vamos a ver la próxima semana. Y permite que el Espíritu Santo guíe tu vida para que realmente puedas vivir para Él, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar y en tu manera de vivir, en tus acciones. Y si aún lo estás pensando, si hay personas aquí que todavía lo están pensando, es mi oración que Dios te dirija hacia Él. Pero no te excuses. Dios te está esperando. Pero aquí está el asunto. Nunca sabemos cuánto. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a terminar? Quizás vamos a terminar cantando, ¿cierto, muchachos? Y después, no se vaya todavía, los muchachos van a cantar una última canción y después vamos a ser despedidos. Le voy a pedir al hermano Ludwig que entonces pase a despedirnos al final. Gracias, hermanos. Si aún hay alguien más, solamente acérquese y estaremos listos para usted para ser bautizado. Que el Señor les bendiga. Adoremos al Señor.